Amada familia, bienvenidos, bendiciones, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en este nuevo podcast, en esta nueva trayectoria. Vamos a estar estudiando la palabra de Hashem desde una manera muy profunda en este nuevo podcast llamado La Raíz de Nuestra Fe, donde vamos a vamos a estar adentro de la palabra de Hashem y estoy tan feliz y contento de poder estar con ustedes en el día de hoy porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a comenzar con el primer parashá de la palabra de Hashem llamado Bereshit, en el principio, y vamos a hablar de temas extraordinarios y quiero darles las gracias a todos ustedes si son fieles oyentes de la cápsula de vida, también están llegando aquí el día de hoy, quiero agradecerles por estar con nosotros. Vamos a estar estudiando la parashá en este podcast. Yo hice algunas encuestas en las redes sociales y las personas dijeron que sí, querían estudiar el parashá más profundo, así que lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en el podcast de las cápsulas de vida por la limitación del tiempo, pero lo vamos a hacer aquí y espero que puedas regresar. Recuerda que este podcast nuevo, La Raíz de Nuestra Fe, está disponible ya en Spotify, en Google Podcast, así que vas a poder escucharlo donde quiera que vayas, igual como lo hacíamos en la cápsula de vida. Aquí no vamos a estar limitados al tiempo, vamos a estudiar, vamos a hablar de la palabra de Hashem. Así que espero que puedas regresar cada semana para estudiarlo. Vamos a estar hablando de temas bien extraordinarios. Espero que sean de bendición para tu vida. Así que comencemos con la palabra del Eterno. Vamos a hablar acerca del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, un tema que verdaderamente nos llama a cada uno de nosotros a la reflexión grande porque comenzamos con un tema de la creación. Y hay una frase que quiero decir desde ya. Cuando se comprende correctamente la historia de nuestro origen, nos ayudará a encontrar nuestro destino. Yo soy una de las personas que me encanta el libro de Génesis. Me parece, creo que, uno de los temas extraordinarios. Tanto que, amados, son tantas personas los que estudian Génesis. ¿Como quiénes? Pues la NASA. ¿Quién estudia Génesis? La NASA. Ellos quieren saber qué hay más allá y qué tienen que hacer. Pues estudiar la Biblia. Muchos de ellos son creyentes y muchos tienen que ir a la Biblia para entender cómo es que esto fue creado. Tanto que muchas personas que antes que creían en la evolución, que la explosión grande, han tenido que frenar esas palabras y han tenido que regresar a la Biblia y decir, no, esto es lo que verdaderamente estamos encontrando en el espacio y el más allá. Y el libro de la Biblia todavía hasta el día de hoy sigue siendo cierto. Así que qué importante hay en esto, ¿verdad? Que la Biblia sea el libro de guía para estos hombres que estudian y que pueden ver todos los días el planeta Tierra y más allá. El sol, la luna y las estrellas, que todos traen adoración al nombre sobre todo nombre. El rollo de la Torá es la más antigua y sagrada de todas las escrituras de Israel. ¿Contiene qué? 5 libros. Antes lo conocíamos como el Antiguo Testamento, así es. Y muchas personas nunca tocaban en sí el Antiguo Testamento, seámoslos muy sinceros. A lo mejor leíamos Génesis, los Éxodo capítulo 20, tocábamos los mandamientos, los estatutos, a veces íbamos a Josué y tocábamos Josué capítulo 1, verso 9, pero nunca en verdad entrábamos al estudio de la parashá o al estudio de la palabra de Adonai en la Torá. Y nunca antes decíamos la Torá es el Antiguo Testamento. Nosotros pensábamos que la Torá era un libro completamente aparte, hasta que empezamos a estudiar lo que la palabra del Adonai quiere para nuestra vida. Y quiero decirlo muy bien para las personas que están escuchando por primera vez este podcast, les queremos decir de que nosotros estudiamos desde Génesis, Apocalipsis y estamos estudiando las raíces. Por eso es tan importante estudiar Génesis, porque estamos estudiando la raíz de lo que va a ser el resto del estudio de este año de la palabra. Así que, ¿qué? Estudiamos. La Torá contiene, ¿qué? 5 libros. Así es, contiene 5 libros. El nombre hebreo del primero es Breishit, que es el principio, significa al principio. Muy diferente a Génesis. No estoy diciendo que sea mal, pero es muy diferente, tiene todo un significado completamente diferente, porque Génesis proviene de la Septuaginta, o sea que de la traducción griega de la Biblia hebrea. Génesis significa orígenes. Ajá, muy diferente, ¿verdad? Los orígenes.
Es como un significado, pudiéramos decir, segundo, tercero, pero no le pega muy bien a lo que significa al principio. Más bien, si hubiéramos de una forma u otra, la hubiéramos traducido al español como está traducida hoy la Biblia, en sí no debería decir Génesis, sino debería decir al principio, si lo pudiéramos traducir al español y lo pudiéramos resumir en una palabra en español. Por tanto, el nombre del griego del primero de la Biblia significa el libro de los orígenes. Y este libro describe los orígenes de ¿qué? De todo. Comienza con los orígenes del universo, se centra en los orígenes del hombre y luego que explora los orígenes de la nación de Israel. Así que va paso por paso. Al estudiar la lectura de la primera semana del libro de Génesis, Bereshit, aprendíamos mucho sobre Elohim, sobre Adonai, sobre nuestro Creador, pero aún más sobre quién, sobre nosotros mismos. Después de todo, esta es la historia de nuestros orígenes. Y cuando lo voy a decir una vez más, esa famosa palabra, esa frase, cuando se comprende correctamente la historia de nuestro origen, nos ayudará a encontrar nuestro destino. Qué importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando entendemos mejor lo que la palabra de Hashem tiene para nuestra vida, vamos a poder indigar en ella, vamos a poder entender muchos conceptos. Digamos, lo digo con mucho respeto, hoy en las raíces hebreas hay muchas diferentes teorías, se pudiera decir de esa manera, que si Yeshua es Adonai, que si no es Adonai, que si solo es un hijo de un carpintero, que si se hizo Dios, dicen algunos, que si es hijo de Miriam, que si no es hijo de Miriam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si verdaderamente estudiáramos la palabra del Eterno por lo que dice, por el contexto correcto, vamos a poder llegar, yo creo que a la verdad, y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy. Así que vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a ir paso por paso, así que le invito a que usted pueda, por supuesto, deleitarse en la palabra del Eterno. Y vamos a leer rápidamente, no vamos a leer toda la porción de la Torá. Vamos a leer los primeros versículos y quiero decirles para las personas que están suscritos en el canal que aquí mismo tenemos grabado lo que es la porción de esta semana que está, por supuesto, ¿desde cuándo? Desde Génesis capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 8 y ya está grabado en audio por si usted quiere escucharlo en audio y quiere seguirnos. Estamos leyendo desde la versión Biblia Kadosh israelita, hemos leído también el Haftará y también hemos leído los evangelios, hemos agregado algunos versículos allí que son importantes para el estudio de esta semana y los puedes encontrar en la descripción de este mismo video. Allí vamos a colocar el link. Así que leamos primero el principio de todo. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, al principio, Elohim, ¿quién? El Aleph Taf, creo que los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana, un día. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, así es como fue. Y Elohim llamó el firmamento cielo Shamayim, y Elohim vio que era bueno, así que fue la noche y la mañana del segundo día. Paremos allí, una vez más, ya he leído toda esta porción, puedes ir a encontrarla para que puedas escuchar toda la lectura y espero que sí. Por favor, comprométete a leer o a escuchar toda la porción. Tienes que estudiar toda la porción del Parashá para que puedas verdaderamente estudiar semanalmente el Parashá. Elohim, al principio escuchamos la palabra Elohim, la hemos descrito en estos versículos. ¿Qué es Elohim? El Elohim verdaderamente, si lo estudiamos, es un título plural, o sea, usado para Adonai, pero también era usado para otros dioses. Sí, así es, si no sabías eso, quiero decírtelo en el día de hoy, es un título. Podía haber sido usado para otros, en este caso, por supuesto, estamos refiriéndonos
al que es, al quien creó todo. Estamos hablando de, por supuesto, de Adonai. Bereshit capítulo 1, verso 1 habla de qué? De la formación de los cielos y la tierra, pero mira que si lo leemos muy bien, no específicamente habla del primer día. Está hablando acerca de la formación de todo, está hablando acerca de una descripción con final antes de crear el día número 1. O sea que muchas personas dicen, en el día 1 Adonai creó los cielos y la tierra. No, aquí vemos que en el versículo 3, Él crea la luz, crea los cielos, crea la tierra, pero hasta el versículo 5, Elohim llama a la luz día y a la oscuridad llama noche, así que hubo noche y hubo mañana un día. Pero no significa del verso 1 al 5 que todo esto fue creado allí. Lo podría decir, lo alineé en mi Biblia y espero que tú también lo hagas, que del versículo 1 al versículo 2 es una eternidad. O sea, hay hay una eternidad allí que fue descrita donde se crearon los cielos y la tierra, y esto lo vamos a poder estudiar si alguna vez te tomas el tiempo de estudiar lo que es el libro de Enoc. Libro que no está en muchas Biblias, pero que es un libro que creo que sí necesita ser estudiado porque nos va a dar una profundidad muy importante en nuestra vida. Yo he hecho un estudio aquí en este canal también acerca de Enoc y espero que también lo puedas estudiar porque te va a ayudar a formar porque versículo 1 y 2 habla acerca de una eternidad prior al versículo 3 y el verso 4. Ahora no quiero hablar de temas muy profundos, lo que quiero es que puedas estudiar, por supuesto, la palabra de Hashem. Es importante notar que el resto de la Biblia, después del versículo 3, 5 en adelante, nos da ya una regla. Diga conmigo, regla. Y la regla es que tarde a tarde es un día. Nos está diciendo que, Adonai nos está diciendo que desde ahora en adelante los días se van a formar de esta manera, o se van a calcular, o se van a describir de esta manera. Y él mismo dice que de la tarde a la tarde es un día. Y debido a que esta es una historia de hebreos que leen la Torá, ellos entienden esto muy bien y por supuesto lo siguen hoy en día en Israel. Por eso el tiempo de Shabbat es también tan importante. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bereshit capítulo 1, verso 3 al 4. Ahora, hablemos acerca de esta luz porque creo que esto nos va a llevar a una parte más profunda en el día de hoy. La palabra hebrea or significa iluminación, brillante, felicidad, brillo, alegría, or. Elohim dijo, sea la iluminación, la parte brillante, la felicidad, lo que brilla. ¿Y Adonai qué dice? Adonai nos dice que la or es buena, nos lo dice en el versículo 4. Elohim vio que la luz era buena. Dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos. Aquí es totalmente diferente. Porque si lo leemos verdaderamente en el versículo 14, es el que acabamos de describir, nos saltamos del versículo 3 al 14, vamos a ver la distinción entre las lumbreras y la luz. Muchas personas piensan que cuando habla de luz, ahí está hablando acerca del sol, porque por supuesto yo me levanto en la mañana y sale ¿qué? La luz, sale el sol, y cuando me voy a acostar, se acuesta la luz y sale la otra luz, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que el versículo 14 nos dice allí. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales, para estaciones, días y años. Eso lo dice en la Biblia Kadosh israelita, leámoslo en la Biblia Reina Valera. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Bueno, tantas cosas que se pudieran decir aquí.
Primero entendamos, hay una distinción entre el or, una luz, la luz, o sea, lo que literalmente es toda luz que existe es or. Y en el versículo 14 vamos a hablar acerca de otro tipo de objeto completamente diferente. Aquí vamos a hablar acerca de la palabra maerot. Maorot es la palabra hebrea que se describe en el versículo 14. Pero nosotros, por supuesto, como no leíamos esto antes, leíamos luces y decíamos, pues, sea la luz, se hizo el sol. No. En el texto original nos daba la palabra or y nos decía or o nos decía maorot. Y la palabra maorot significan objetos que emiten luz. Diferente, ¿verdad? Maerot. De esta palabra viene la palabra ¿qué? Meteorito. Es un meteorito, o sea, un meteorito que tiene luz, cuando pasa por el cielo tiene ¿qué? Luz. O una estrella fugaz, luz. Tiene luz, es una parte, como lo hemos dicho, meteorito. Y la palabra que vemos aquí, por supuesto, no es la misma palabra de or. La palabra que estamos leyendo aquí en este versículo, lumbreras, es la palabra lumbreras, que es completamente diferente a la luz. Es la palabra plural, es la palabra ote. Es plural, significa muchas cosas. Puede significar sol, luna, estrellas, como lo dijimos, meteoritos. Estamos hablando de cualquier objeto que describe o da, o no da, perdón, que emite luz. Muy completa, diferente, ¿verdad? Qué diferente hay en todo lo que hemos estudiado cuando nos decían, por supuesto, que la luz era el sol. Sí, ahí se creó el sol. Vayamos más profundo. ¿Por qué es la or del versículo 3 de Génesis tan importante? La palabra or nos dice que la palabra or es buena, dador de vida. En el trono de Adonai también nos habla acerca de la palabra or y no nos habla acerca de la palabra maerot. El Salmo capítulo 36, vayamos allí. Vamos a ir. Espero que puedas tú también con tu Biblia, si lo puedes hacer, ir y abrir cada versículo para que podamos describirlo como nos lo dice. Salmo capítulo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Or. Diferente, ¿verdad? Ahí estamos hablando de qué? De una luz que ha sido creada con un propósito. No está hablando acerca del sol. Aquí no está diciendo, porque contigo es el manantial de la vida. En tu sol, o en tu luna, o en tus estrellas. No, estamos hablando acerca de la luz. La luz, muy diferente. En tu luz veremos la luz. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a ir, acuérdense que estamos tomándonos el tiempo, estamos estudiando, estamos aprendiendo. Y el Eterno, mientras estoy aquí, también me está enseñando muchas cosas extraordinarias. Así que Apocalipsis capítulo 22, verso 5 nos dice la palabra del Eterno. Espero que estés tomando notas también. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, si ves diferente, ni de luz del sol. Aquí nos hace la descripción, es para que ustedes vean, porque Elohim, el Adón, el Señor, los iluminará. Vamos a irnos con el concepto greco-romano de que Dios es el sol, o como los indígenas también algunos de ellos describían. No. Este mismo versículo de Apocalipsis capítulo 22, verso 5 nos está describiendo algo muy grande. Y nos está diciendo que Él mismo va a ser nuestra luz. Diferente, y nos dice, no necesitarán ni la luz del sol. O sea que ya nos está diciendo, escuchen, yo no quiero que ustedes malentiendan que la luz es el sol, ni les estoy diciendo a ustedes que es una lámpara,
porque Elohim mismo brilla. ¡Wow! Porque Adonai, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea que Elohim es, ¿quién? La luz. Ahora, ¿significa que Génesis capítulo 1, verso 4 es cuando Adonai se crea a sí mismo? No. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, no se preocupen. Sigamos indicando y sigamos viendo cómo la misma palabra de Adonai se defiende a sí misma. El libro de Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, en el versículo 19, 60, capítulo 19, nos dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Adonai te será por luz perpetua y el Elohim tuyo por tu gloria. O sea, ¿quién mismo es el que va a brillar? Adonai mismo es el que va a brillar. Mira lo que dice. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Adonai te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Así que el Maerot ya no lo vas a necesitar porque él mismo va a brillar. La luz va a brillar tan fuerte que no vas a necesitar a los Maerot, o sea que a la luna, a las estrellas, porque él mismo será tu luz. ¿Cómo podemos defender nosotros esto? Bueno, leámoslo una vez más. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo, ¿para qué? Para dar luz sobre la tierra. ¿Estamos hablando de qué? Del sol, de la luna, para dividir el día de la noche y sean por señales para estaciones, días y años. Ahí quiero decirlo por si de alguna manera no puedo grabar acerca de las fiestas. Quiero decirle a usted desde ya que por señales para estaciones, días y años está hablando acerca de las fiestas del Eterno, de Rosh Hodesh. ¿Qué nos está diciendo? Estas Maerot, estas cosas que yo voy a colocar en el cielo, no solo les va a servir a ustedes para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sino también les va a servir a ustedes para señales. ¿Cuáles señales? Bueno, las señales del Rosh Hodesh, las señales de las fiestas. También la palabra dice que la luna será como señal en la venida del Hijo del Hombre y también para estaciones, para tiempos, para temporadas, para días y para años. O sea, ustedes se van a regir por lo que yo estoy colocando en el cielo. Por eso cuando nos preguntan a nosotros, ¿ustedes por qué ven la luna y por qué la luna de Rosh Hodesh y las lunas de las... Porque Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 14, nos los está diciendo. ¿Desde quién? Desde el muy principio. Porque Adonai, ¿qué? Es un Adonai de orden. Verso 15. Y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Así que la misma Biblia nos está diciendo de que sí, de que estas cosas fueron creadas para, lo que estamos describiendo, lo que son la luna y las estrellas, el cielo y más. Ahora, hay una palabra que también tenemos que hablar aquí que es tan importante porque hablamos acerca de ¿qué? De la oscuridad. La oscuridad. Y nunca a lo mejor hemos estudiado esta palabra oscuridad y hoy la vamos a estudiar. Y la palabra oscuridad allí es la palabra shosek. Shosek, que significa ¿qué? Oscuridad. La oscuridad, una oscuridad tangible, o sea, algo que es verdaderamente tocable. Aquí no estamos hablando de que nos apagaron las luces y como que no hay luz. Eso sí es oscuridad, pero aquí la palabra shosek es más profunda porque la oscuridad es tangible, o sea, estamos hablando de algo feo, de algo que se siente, algo profundo que verdaderamente está descrito allí. No es lo mismo que decir la palabra, por supuesto, que layil, que es noche. La palabra layil, la noche, ¿verdad? Aquí la palabra shosek, de la cual se está hablando en el versículo 4, de las tinieblas, estamos hablando de lo más profundo. El otro día, y esto es un ejemplo, no estoy diciendo que había un shosek, pero el otro día tuve que salir en la noche y yo estoy acostumbrado a manejar en la noche, por muchos años manejé en la noche, pero el otro día salí en mi carro a recoger a alguien
Y me quedé como un poco confuso porque eran las 7 de la noche. Yo sé que los tiempos cambian, el clima, como una vez más, como lo leímos en el versículo 14, pero era una oscuridad profunda. O sea, parecía como que las luces de mi carro no funcionaran y tengo buenas luces. Le he cambiado las farolas a mi carro para que tengan buenas luces, pero se sentía una oscuridad profunda. Ahora, no se compara, por supuesto, al Chosek del que estamos hablando en la oscuridad profunda, porque aquí es una oscuridad tangible, una oscuridad ceguera. Porque a veces hasta cuando se nos apaga la luz, como que todavía no podemos ver objetos, de una forma u otra, es ceguedad, o sea, no hay nada allí, no podemos ver porque es completamente oscuro. Y nosotros podemos saber, porque nos lo estamos leyendo, en los mismos versículos que acabamos de leer, nos dice que Él nos servirá de luz y ya no habrá qué, oscuridad, ya no va a haber shosek, o sea, ya no va a haber tinieblas, ya no va a haber oscuridad, ya no va a haber lo que nosotros, ninguno de nosotros queremos vivir por el resto de nuestra vida, que es que una oscuridad profunda, diferente una vez más a la palabra anochecer, que significa layil. Es algo completamente diferente. Ahora, vayamos y entremos a un tema que para mí, les quiero decir, me apasiona. Hemos hablado acerca de la luz, hemos hablado acerca, por supuesto, si usted va y lee, está el cuarto día, se crearon los cielos, la tierra, se crearon los animales, se crearon todo lo que existe. O sea, fue algo maravilloso y bendito sea el Eterno que nos da a cada uno de nosotros esta bendición de ser grandemente bendecidos por la creación. Ahora ya hablamos acerca de que Génesis viene de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea que significa orígenes, y por eso el primer libro lo llamaron el libro de los orígenes, muy diferente, una vez más, lo repito, a Bereshit, que significa en el principio. Podemos ver un ejemplo de esta palabra en Bereshit capítulo 2, verso 4, vayamos allí rápidamente, donde nos habla acerca de este versículo. Nos dice en el versículo 4 que estos son los orígenes, Génesis, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes. Muy diferente, ¿no? Estuviéramos saltándonos casi todo el capítulo 1 si nos fuéramos con solo los orígenes, porque los orígenes tenían un principio y ese principio era en el Bereshit. Ahora, ¿qué es la palabra Bereshit? O cómo pudiéramos nosotros romper esta palabra Bereshit, porque Bereshit verdaderamente nos habla acerca del principio, pero hay una palabra adentro de Bereshit que es profunda y es la palabra Reshit. La palabra Reshit nos habla de algo tan profundo porque nos habla acerca de qué, de los primeros frutos. Ahora, ¿qué es el Reshit? Hablemos acerca de qué es el Reshit. Bueno, cuando hablemos un poco más acerca del templo, hablemos acerca más del campo, los hombres que iban al campo, a la parte jarnolera, recordemos que casi todas las fiestas tienen que hablar acerca de esto, de que se traían los primeros frutos, se traía la cosecha, se traían los granos. Bueno, cuando estos hombres salían, tenían una ordenanza de qué, de traer los primeros frutos o las primicias, si pudiéramos decirlo de esto. Y nosotros que venimos de la parte latina, hispana, muchos de nuestros abuelos tenían este principio de que las primeras cosechas se entregaban o se guardaban o se daban porque era un principio y es el principio de todo, una vez más en Bereshit. Y Mashiach, el Mesías de Israel, nos lo describe en el Primera de Corintios, que él es ¿qué? Los primeros frutos. ¿Las primicias de qué? De la resurrección y los primeros frutos de todo lo que existe. Si nosotros podemos entender, como nos lo dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, de que Yeshua, Mashiach, el verbo, como lo describe Juan capítulo 1, verso 1, estaba en el principio, una vez más vamos a poder entender bien nuestros orígenes y la palabra de la constitución legal que tenemos al frente de nosotros. Cuando entendemos de que Yeshua es Adonai, de que Yeshua estaba en el principio,
Y muchas personas tienen mucho problema con esto. No sé por qué, porque Juan capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 1 nos describen muy bien cuál era el punto de Yeshua, y los versículos de Colosenses y etcétera nos hablan acerca de su propósito en el principio de la creación. Verdaderamente deberíamos tener un mejor significado, una aclaración más de bendición de por qué el Reshit es Adonai. Ahora, hablemos un poco acerca de por qué el Ejad de Adonai, o sea, la unidad de Adonai, deciden entregar un Reshit, unos primeros frutos en la creación, que es lo que vemos en Génesis capítulo 1, verso 3, que fue la luz. La creación depende de qué? Del Mashiach. Esto lo sabemos, ¿verdad? La creación depende del Mesías. Si su cuerpo no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? Todo se hubiera perdido. Si el Reshit no hubiera sido creado, todo se hubiera perdido. Así que vayamos rápidamente. Mateo capítulo 18, verso 11. Tenga paciencia. Yo creo que si usted tiene paciencia conmigo, usted va a poder desarrollar un estudio bueno en el día de hoy. Mateo capítulo 18, verso 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. No estaba hablando acerca de Israel, no estaba hablando acerca de, de nosotros. Él estaba hablando acerca de la promesa que se había dado en el principio, digámoslo como se describe hoy en día en una forma bancaria. Mashiach, Yeshua, es la garantía de la creación. Lo describo de una mejor manera. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yeshua es la imagen del Elohim invisible, nos dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Entonces, ¿qué? Todo depende en función del Reshit. O sea, por medio de este objeto, con todo el respeto, todo fue creado. Todo lo que existe, todo lo que es, fue creado por el Reshit. En el Reshit, Adonai creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hizo Adonai en una forma tan extraordinaria? Colocó que el Reshit de Adonai, los primeros frutos, siendo Yeshua, todo dependiera y todo fue creado por medio de él. Y la función del Reshit es transferir su imagen a la creación. Pero tuvo que venir después de la caída de todo lo que pasó con Adán y Eva hasta el día en que viene Yeshua a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? No solo para morir por nuestros pecados. Esta es la parte que a mí me rompió todo. Porque Adonai no viene solo a morir por nuestros pecados. Adonai viene a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Todo. Todo se había perdido. Adonai viene a salvar como garantía. Entonces, digámoslo de este sentido. Por medio del Reshit, todo fue creado. Lo entendemos, ¿verdad? Por medio del Reshit, los cielos y la tierra. Él tiene que venir ¿a qué? A rescatar los cielos y la tierra para así regresar y otra vez transmitir ¿qué? Su imagen. Porque recordemos que en el principio, en esa caída tan grande que hay, la garantía era de que si esto falla, la garantía tiene que pagar el precio. ¿Y el precio es qué? El precio del pecado. ¡Wow! Él es la expresión máxima, Yeshua es la expresión máxima de la creación. Colosenses capítulo 2, que Colosenses siempre me ha parecido un libro tan extraordinario, amados, porque es que nos habla, nos describe muy bien el propósito del Reshit de Adonai. Quédese marcada con esa palabra, Reshit, el Reshit de Adonai. Así que el libro de Colosenses, capítulo 2, leámoslo rápidamente, nos dice esto. Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la deidad. ¿Qué nos está diciendo? De que Yeshua es Adonai. Nos está diciendo que en él, corporalmente, en un cuerpo, está toda la plenitud de la deidad. Él es la expresión máxima de la creación. El Ejad decidió que iba a crear el cielo y la tierra y dijo, oye, para crear esto vamos a tener una garantía y esa garantía se va a llamar Reshit y por supuesto su nombre Yeshua. Si Elohim es el campo, Yeshua es el Reshit. Digámoslo de esta manera. El hombre sale a recoger la cosecha. Sabe que los primeros frutos tienen que ir a ser colocados en el templo, ser llevados al templo. Y una vez más lo digo, Elohim es el campo, o sea, el Reshit está dentro del campo, ¿verdad? Es el campo. Elohim es el campo y Yeshua es el Reshit. Los primeros frutos. Ese versículo de Colosenses capítulo 2, verso 9 nos lleva también a Colosenses capítulo 1, verso 19 y 20, que nos dice algo también profundo allí. Por cuanto agradó al Padre que en él, ¿en el Padre? No, en el Reshit, en Yeshua, habitase toda la plenitud. La plenitud de la deidad, Elohim organizó la creación en función de su imagen. Una vez más, es como decir, el carro no funciona sin el motor, ¿verdad? Pero el motor solo no es un carro porque no tiene llantas. Pues el carro sin las llantas, sin el motor, no funciona, pero el carro con las llantas, con las puertas y con las sillas, sin el motor, no es un carro. Así que Adonai decide crear el motor, el Reshit Yeshua HaMashiach, que todavía es Adonai, para que todo dependa de él. Es lo que nos está diciendo Colosenses capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, verso 20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿sí ves? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ves cómo cuando lo vemos de esa manera es completamente diferente? El verso 20 resume todo lo que quiero decir. Por medio de él, por medio del Reshit, reconciliar, hubo una caída, tenemos que reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Para que haya una paz absoluta, hubo un precio de sangre. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, cuando Él viene, una vez más, Mateo capítulo 18, verso 11, Él vino a salvar lo que se había perdido. Colosenses capítulo 1, verso 19 y 20 es lo que acabamos de leer. Ese origen del cual estamos hablando, ese génesis, si lo pudiéramos decir de ese sentido, común de todas las cosas, le pertenecen ¿a quién? A la plenitud de la deidad, o sea, al Ejad. En Juan capítulo 1, verso 1, que este versículo una vez más ya lo he mencionado y no lo hemos leído hasta el momento porque quería ir en orden, vamos a leerlo ahora sí y vamos a entenderlo porque ya describimos lo que es, por supuesto, la luz, lo que es el Reshit. Juan capítulo 1, verso 1 nos habla de la deidad, de la creación con el concepto real de lo que pasó en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era ¿quién? Elohim. Y el verbo era Elohim. ¿Quién? El Reshit, la plenitud de la deidad, estaba en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, Colosenses capítulo 2, verso 9, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Cuántas veces usted leyó esto y lo leía, pero ahora sí lo entiende? Ahora lo entiende, ¿verdad? Todo fue creado por medio de él, porque él es el precio de la garantía. Dice,
y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más, los primeros frutos, el Reshit de Adonai. En el principio era el verbo, y el verbo logos, nos habla de la palabra en el griego logos, era Elohim. Yeshua es la imagen corporal, una vez más, Colosenses capítulo 2, verso 9, expresado en carne. Ahí no nos dice al lado de Elohim, ahí no nos dice que habían dos cosas en el principio, más bien está diciendo que Adonai manifestó el Reshit de él mismo, que es Reshit, Adonai, para que fuera creado. Y cuando nosotros entendemos la palabra Yeshua, que es descrita en muchas diferentes partes de la Biblia, la palabra Yeshua significa salvación. Así que por eso yo les digo, si nosotros estudiamos Bereshit de ese sentido, va a ser completamente diferente, porque vamos a ver que si nosotros estudiamos Bereshit, vemos lo que nosotros antes llamábamos el Evangelio. El Evangelio es de que Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. En Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, ya está descrito esto. Solo que, por supuesto, pues como seres humanos necesitamos una descripción más profunda de todo esto, y por eso toda la palabra de Juan, los evangelios, nos describe cómo fue esta luz que caminó con los hombres, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es de que ya desde una parte más profunda nosotros podemos leer Génesis capítulo 1, verso 3 y ver todo lo que iba a suceder desde ya. Que Adonai manifestó el Reshit porque sabía que al crear al hombre caído, que no era perfecto como él, iba a fallar. Y la garantía que él creó fue el Reshit. La palabra al principio dice Bereshit bara Elohim en Génesis capítulo 1, verso 1. Y la palabra barra ahí es tan importante porque es organizar, preparar. Preparó lo que iba a venir. Romanos capítulo 1, verso 20. Justo anoche leí este versículo una vez más y me parecía tan extraordinario, amados, porque es que todo lo que estamos estudiando tiene que ver, una vez más, con todo el concepto profundo de lo que vamos a estudiar para el siguiente año de la palabra de Hashem. Romanos capítulo 1, verso 20, perdón. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién? Adonai, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo que está diciendo es obvio. Desde el principio, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo es, desde el principio se puede ver obvio su eterno poder y deidad, Mashiach, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde el muy principio ya se estaba viendo toda la gran expresión que Adonai quería formar en el principio. ¿Qué quería hacer? La formación de la creación. ¿Qué hizo? Sea la luz. Sea y fue. E hizo y organizó. Adonai quería, por medio de este Reshit, crear todo lo que existe. Una vez más, no se olvide de esta palabra, en garantía. Él colocó en garantía de la creación. Que si la creación fallaba, que si el hombre fallaba, esta garantía pagaría el precio. Tremendo, ¿verdad? No solo esto, nosotros como apartados, pudiéramos decirlo, como lo dice el libro de Números, nos habla acerca de esta luz y por qué esta luz es tan importante. Váyase al libro de Lucas, capítulo 2, verso 2. Nos habla acerca también de un tema muy, muy importante. El libro de Lucas, capítulo 2, y en el versículo 32. Dice la palabra, luz para revelación a los gentiles, Mashiach, y gloria de tu pueblo Israel. Yeshua viene no solo a hacer la garantía del precio, sino a acercarnos a los que no eran pueblo, dice la palabra,
y que ahora han sido hechos un pueblo. Qué importante esto, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos esto y cuando yo lo estudié, amados, yo me quedé de verdad, pero verdaderamente sin palabras. Porque es que ya está allí. Nosotros lo leíamos y le dábamos nuestro significado. Pero cuando entendemos verdaderamente el concepto de lo que Adonai quería darnos a cada uno de nosotros por medio de este reshit, verdaderamente es extraordinario. Ahora hablemos acerca de otro regalo que Adonai nos da a cada uno de nosotros y que está, por supuesto, en la palabra de Adonai. Adonai creó los cielos y la tierra en 6 días y en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y cada Shabbat se puede comparar ¿con un qué? Con un pago inicial en la era mesiánica. Es como, yo lo he dicho, si usted no sigue en el Ministerio de Israel Casa Integral, usted me ha escuchado decir, el Shabbat es disfrutar de la era mesiánica por un poquito de tiempo. Y otros pastores han entendido eso también y dicen exactamente lo mismo. Porque es disfrutar. Adonai nos está dando un regalo cada semana, cada semana. Descansamos en Shabbat ¿para qué? Para simbolizar el shalom que tendremos en los días del Mesías. En el libro del Talmud, algunos de los sabios vieron los 7 días de la creación como un bosquejo amplio de la historia humana. O sea, ellos decían, como dice la Escritura en Salmos capítulo 90, verso 4, que por 1000 años antes tus ojos son como ayer cuando pasas. ¿Se acuerdan de esa palabra? En consecuencia, compararon cada uno de los 6 días con un milenio de la historia. Diferentes rabinos ofrecieron opiniones diferentes, pero en general estuvieron de acuerdo en que el séptimo día, el día del Shabbat, corresponde al séptimo milenio, o sea, a la era mesiánica de los 1000 años. En las palabras poéticas de los sabios, la era mesiánica será un día que es completamente Shabbat, eterno. Uno de estos sabios grandes dice, el hombre fue creado en el 6º día porque dentro de 6000 años vendrá el Mesías. La comunidad apostólica tenía una visión similar de esta historia redentora. El libro de Hebreos compara la era que vendrá con el Shabbat y habla del Shabbat como un anticipo de la salvación final y la era mesiánica. El libro de Apocalipsis habla de un milenio de paz venidero, un reinado de 1000 años del Mesías durante el cual el adversario estará encadenado. El apóstol Pedro nos recuerda que para el Señor, para el Adón, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8. ¿Por qué nos dice con respecto al sábado, y fue la tarde y la mañana, como lo hace para los otros días? Porque el Shabbat alude al mundo venidero y se le llama el día que es completamente Shabbat. Aunque el Mesías se demore, esperamos ansiosamente el regreso venidero del Mesías, quien iniciará ese séptimo milenio, una era de 1000 años, que es todo el día de reposo, o sea, para siempre el día de Shabbat. El Shabbat es de Adonai. Cuando nosotros disfrutamos del tiempo del Shabbat, estamos disfrutando de un tiempo de regocijo, de alegría, de bendición que Él ha creado y que verdaderamente es de gran bendición. Terminemos con esta reflexión grande acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida que se describe, por supuesto, en este Parashá Bereshit, vamos a estar defendiendo, o en estos Parashás vamos a estar defendiendo a nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Porque si quieres estudiar Génesis de la creación, vas a poder ir a muchos lugares. Nosotros queremos defender a Yeshua en cada parte de la palabra de Hashem. El camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es, wow, profundo. Pero ¿sabías, amado o amada, que me estás escuchando en el día de hoy, que eres también un exiliado? Por mucho que el pueblo yehudí judío sufra el castigo del exilio de la Tierra Santa, toda la humanidad sufre ¿qué? En el exilio. Expulsada de las delicias del paraíso y del potencial de la vida eterna. Adán, Eva, Noé, todos estos hombres pensaban de que iban a regresar al paraíso que tenían en Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4. Lo más pronto posible. Ellos decían, ay, sí, fuimos sacados, pero vamos a hacer todo lo posible porque sabemos que es tan grande
El estar allí, o sea, especialmente Adán y Eva sabían lo que era estar en ese regocijo sin pecado, sin nada, y ellos pensaban que iban a regresar muy pronto. Pero miles de años después, todavía estamos en el exilio. El Señor exilió a Adán y Eva del jardín. Fue un acto de misericordia verdaderamente, si lo pensamos. Si hubiera permanecido en el jardín, podría haber comido del fruto del árbol de la vida. Y Adonai no los creó inmortales, pero dejó la inmortalidad colgando a su alcance. Solo necesitaban extender la mano y comer del fruto del árbol de la vida, y ese fruto nunca se les fue prohibido. Y si lo hicieran en su estado caído, habrían sido consignados a una existencia, por supuesto, inmortal en rebelión contra Elohim. No fue muy diferente, por supuesto, a lo que hizo el diablo. Y redimido y redimible por toda la eternidad, una vida eterna de muerte sin fin. En su abundante misericordia, Adonai los exilió del paraíso y les prohibió la inmortalidad. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, verso 22 y 23. Dice, entonces el Adón Elohim dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora él podrá extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Por eso el Señor Dios lo envió fuera del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Adonai creó nuestras almas y nuestros cuerpos para el jardín de las delicias. En algún recuerdo espiritual, todo ser humano todavía puede recordar el sabor del fruto del huerto. Los seres humanos tienen un anhelo conectado en sus corazones para el lugar de Elohim, un deseo que no podemos articular del todo. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy en día muchas personas llevan ese tributo de adoración al Rey en su ser, en su vida, pero no lo practican de la forma correcta. Entonces hoy en día hay aficionados, apasionados, estamos hablando de ídolos de cosas como el fútbol, no sé, lo que sea, con cosas completamente diferentes. Estamos hablando de personas que están completamente aficionadas. Yo no estoy diciendo que el fútbol sea malo, estamos hablando de las personas que son ídolos o hinchas de tales cosas. ¿Por qué? Porque adentro de sí nosotros fuimos creados con el tributo de adoración. Que lo estemos practicando de una forma completamente diferente es algo, pero cada uno de nosotros tenemos esa sed como del agua que nunca hemos probado realmente, pero que sabemos que queremos. Anhelamos frutas que nunca hemos comido. Tenemos hambre y sed ¿de qué? De la presencia de Elohim. Por eso nosotros estamos estudiando esto en el día de hoy, porque sabemos que tenemos que buscar de Adonai. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de agua viva. Es por eso que siempre buscamos llenar los lugares vacíos de nuestras vidas y es por eso que somos propensos ¿a qué? A la idolatría, a las adicciones, a la sensualidad y a los comportamientos autodestructivos. ¿Por qué? Porque anhelamos el Edén. Estamos anhelando completar nuestra vida. Hemos sido exiliados, estamos exiliados de allí y lo que queremos es regresar al Edén. El exilio del huerto corresponde al exilio de Israel de la tierra y este exilio actual que nosotros también soportamos. Cuando llegue el reino, Israel regresará a la tierra y el exilio habrá terminado. Las puertas del Edén se abrirán y regresaremos a la presencia de Elohim. Entonces toda la humanidad conocerá ¿a quién? Al Adón, al Señor. Génesis capítulo 3, verso 24 dice, entonces expulsó al hombre y al oriente del huerto del Edén colocó querubines y la espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hay un camino de regreso al Edén, más allá de la espada de fuego y entre los querubines. La Torah le llama esto el Derek Etz Hayim, el camino del árbol de la vida. La palabra camino, Derek, aparece primero en Génesis capítulo 3, verso 24. Los querubines bordados en las cortinas del templo aluden al camino del árbol de la vida. Son centinelas ante el lugar santísimo y la presencia de Elohim, así como de los querubines en Génesis que guardan el camino al árbol de la vida.
Este puede ser uno de los significados del rasgado del velo del templo cuando murió el maestro. ¿Ha abierto qué? Un camino entre querubines. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. La primera secta de creyentes judíos que lo seguían y creían en él se llamaban así, ellos mismos, el camino. ¿Por qué? Porque ha hecho el camino a través de la cortina, al jardín, al lugar santísimo y al árbol de la vida. Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20 nos dice, tenemos confianza para entrar al lugar santo, ¿por quién? Por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, es decir, su carne. ¡Wow! ¿Verdad? Cuando vemos esto del concepto completamente diferente, podemos ver del Reshit y por qué el Reshit de Adonai es tan importante. Mis amados, espero que este estudio del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Comenzamos una trayectoria completamente diferente en este podcast de la raíz de nuestra fe. Comparte este estudio con otras personas, por favor. Vamos a seguir creciendo. Te invito, suscríbete por Spotify, por Google Podcast y por YouTube. Busca la raíz de nuestra fe para que puedas recibir todos los estudios bíblicos. Vamos a estar subiendo también devocionales en este mismo canal. Y les recuerdo a todos mis amados de Cápsulas de Vida, que las cápsulas de vida siguen todos los días. Las puedes escuchar todos los días. Los estudios bíblicos los estaremos publicando ahora en este lado. Oremos. Padre eterno, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque hoy podemos llegar a este estudio bíblico de tu palabra. Hoy podemos verdaderamente entender conceptos que antes para nosotros hubieran sido locura. Pero gracias a que nos has llamado por el silbido tuyo a regresar a la raíz de todo, podemos nosotros verdaderamente entender más acerca de tu palabra. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre, gracias porque desde el muy principio te podemos ver, amado Yeshua. Gracias, Rey, porque desde el principio ya tenías un plan de rescate para nosotros. Hoy solo queremos honrarte, glorificarte, exaltar tu nombre para siempre y darte las gracias por el resto de nuestras vidas, por lo que no nos merecíamos, pero porque lo que nos has dado. Yo te pido que estos estudios bíblicos, que estas diferentes devocionales que vamos a hacer ahora en este ministerio sean de bendición para muchos. Que la palabra tuya pueda penetrar corazones duros como el de Kefa un día y que pueda verdaderamente desarrollar en nuestra vida un estudio de bendición y adoración a tu nombre. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque nos estás regresando a esas ovejas perdidas, a poder regresar a ti, a tu nombre. Gracias que por medio de tu nombre nosotros podemos encontrar reconciliación, redención de nuestros pecados. Padre, te pedimos que cada vez podamos crecer más y más y que las palabras que salgan por medio de este podcast no sean de solo imaginación, de inspiración, sino que sean tus palabras las que salgan por medio de estos diferentes programas. Oramos todo esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis amados, espero que este programa del día de hoy, este estudio bíblico del primer parashá, sea de gran bendición para tu vida. Que el Eterno te bendiga y te guarde y regresa para este podcast donde vamos a seguir estudiando la palabra de Hashem. Shalom, shalom. Déjame recordarte que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom.